Buenas tardes, mi nombre es Carlos Ramos, soy estudiante de Universidad CESUM en la carrera de Derecho y este es un ensayo que les voy a presentar para la materia de Taller de Comunicación Oral y Escrita. Mi tema se trata acerca de la importancia que tiene de conocer el proceso de cómo son creadas las leyes. Les voy a platicar un poco acerca de mi ensayo para que vayan entendiendo el contexto. ¿Alguna vez nos hemos preguntado las leyes de dónde provienen? Esta es una cuestión muy común, más si nos encontramos iniciando nuestra carrera de Derecho. Todos en algún momento hemos escuchado de leyes y de normas, pues desde los inicios el ser humano se encuentra sometido a normas que regulan su conducta. Esta necesidad de regular su comportamiento surge a raíz de que el ser humano es un ser social por naturaleza y al ser un ser libre y sin límites, al verse relacionado con sus semejantes, se ve envuelto en una problemática. Por tal motivo necesita de poner límites al alcance de esa libertad que tiene y poder vivir en armonía en sociedad, para que de esta forma puedan alcanzar un objetivo en común. A lo largo de la historia, conforme la sociedad ha ido evolucionando, se han creado diferentes sistemas de ordenamiento, desde la antigua Grecia y Roma, que son sociedades que nos han dejado un gran legado, desde sus sistemas de leyes, los cuales siguen influyendo en la actualidad, hasta pasar por las distintas etapas de la antigüedad, como la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Todos esos sistemas jurídicos han ido evolucionando, pero no fue hasta el filósofo y jurista Montesquieu quien en su libro El espíritu de las leyes fue el quien nos propone que el Estado se dividiera en tres poderes. El poder, y es como se crea el poder legislativo. Es aquí en el poder legislativo donde se da inicio a la creación de las leyes. Este poder está depositado en el Congreso de la Unión, el cual se divide en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 71 quienes están facultados para realizar iniciativas y proyectos de ley, donde claramente se puede ver que no solo el Poder Legislativo participa, sino el Poder Ejecutivo también, mediante titular y inclusive los mismos ciudadanos en su mayoría de votos. Entonces podría decirse que para entender de dónde proviene el derecho es de suma importancia estudiar sus fuentes. A continuación, yo les voy a presentar un estudio de dichos conceptos y en qué consisten estos procesos tan importantes en la creación de leyes. Primeramente, pues, el concepto de ley. En el derecho, pues como bien se sabe, es considerado como un conjunto de normas con el fin de regular la conducta humana en sociedad, en un espacio y tiempo determinado. Ese es el concepto general que conocemos por ley. Pero no es de extrañar que esta definición es inmediata y general, ya que, a su vez, nos abre interrogantes como ¿de dónde viene el derecho? Todos sabemos que existe, pero si queremos saber de dónde provienen, entonces tenemos que acudir a las fuentes. Tenemos que saber dónde está esa forma de crear las leyes. Bueno, esta cuestión está claramente representada por la metáfora de las fuentes de un río, donde se hace mención que el lugar de donde las aguas brotan de la tierra es de donde surge el derecho. Es por ello que se dice que buscar en las fuentes del derecho es como buscar en el manantial de donde las aguas brotan de la misma sociedad hacia la superficie. En pocas palabras, de donde emana el derecho. De esta forma lo señala el jurista Claude Pasquier, que dice de la siguiente manera: el término fuente crea una metáfora bastante feliz, pues remontarse a las fuentes de un río es llegar al lugar de donde brotan las aguas de la tierra. De manera semejante, inquirir en la fuente es una disposición jurídica que se busca el sitio de donde ha salido de las profundidades de la vida social hacia la superficie del derecho. A raíz de esto se puede entender que para buscar de dónde proviene el derecho tenemos que ir a las fuentes del derecho. Para el jurista Eduardo García Maínez, las fuentes del derecho tienen tres acepciones: las fuentes formales, las fuentes reales y las fuentes históricas. En donde las fuentes formales se entiende que son todos esos procesos por los cuales son creadas las normas jurídicas. Las fuentes reales se refiere a los sucesos, a los hechos y todos esos acontecimientos que dan como consecuencia la creación de la norma jurídica. Y por último, las fuentes históricas, que son todos los textos, documentos y todos esos momentos que estuvieron en todo momento vigentes y que hoy en día sirven para la creación de las leyes. En la antigüedad, las leyes han existido desde hace mucho tiempo. Una de las ciudades que sentó las bases en el derecho, como lo conocemos hoy, es la ciudad de Roma. Antes de existir un proceso más elaborado para la creación de leyes, en sus principios, las leyes provenían de la costumbre,
de los antepasados, pero sobre todo en las creencias religiosas, hecho que nos confirma Eugenio Petit, que dice de la siguiente forma: durante los primeros siglos de Roma, el derecho está inminentemente unido y, por decirlo así, subordinado a la religión. Después, conforme fueron desarrollando sus sistemas de leyes, estas leyes comenzaron a emanar de fuentes distintas, como la decisión de votar del pueblo, los plebiscitos, los senadoconsultos, las constituciones imperiales y la respuesta de los prudentes. Hay una fuente que se le conoce como fuentes del derecho formales, y son considerados todos los procesos por los cuales son creadas las normas jurídicas. Estos procesos tienen ciertas etapas que deben ser llevadas de una forma en específico. Dentro de estas fuentes formales se comprende la ley, la jurisprudencia, la doctrina, la costumbre y los principios generales del derecho. Les voy a hablar específicamente de lo que consiste la ley. Esta fuente también es conocida como legislación, y al punto de vista del ilustre jurista Eduardo García Mayres, quien considera que es un término mal empleado, ya que nos menciona que la ley es el producto de la legislación, aludiendo a que las fuentes de un río no es el agua donde brota el manantial, sino el manantial mismo. En este caso viene siendo la legislación. Teniendo esto en mente, podemos afirmar que la legislación es una de las más ricas e importantes fuentes de derecho actualmente. Se entiende por ley todas las normas jurídicas que provienen de ciertos órganos del Estado. En este caso, consideramos al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, quienes son los que intervienen en la creación de dichas leyes. Para poder crear una ley, se comienza con una iniciativa o un proyecto de ley, donde los facultados para presentar dichas iniciativas son el presidente de la República, los senadores, los diputados, las legislaturas del Estado y los ciudadanos en un número porcentaje, como establece en el artículo 71 de la Constitución Política, el cual dice de la siguiente forma: el derecho de iniciar leyes o decretos compete a 1. El presidente de la República; 2. Diputados y senadores del Congreso de la Unión; 3. A las legislaturas del Estado y a la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente por al menos el 0.13% de las listas nominales de electores, en los términos que señala la ley. Estas leyes son creadas en concordancia y tomando en cuenta la ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se nos dice que ninguna ley que emana o proviene de la misma puede contradecir o estar por encima, poniéndola por encima de lo que viene siendo la Constitución Política. El proceso legislativo en sí es, como les comento, una de las más importantes actualmente, ya que determinados órganos crean y promulgan reglas jurídicas llamadas normas. Cabe mencionar que para la creación de las leyes intervienen, como les acabo de comentar, el presidente de la República y los diputados y senadores del Congreso de la Unión. Este proceso cuenta de 6 etapas, la cual la primera viene siendo la iniciativa, que esta etapa es donde se presenta un proyecto de ley, y de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, las únicas personas facultadas son los diputados y senadores y el presidente, así como ciudadanos. Después de esta etapa sigue lo que es la discusión. Aquí es donde las cámaras debaten sobre si la iniciativa debe ser aprobada o no. Las iniciativas pueden iniciar en cualquiera de las dos cámaras, con excepto la correspondiente a las contribuciones de impuestos o reclutamiento de tropas, ya que estas inician específicamente en la Cámara de Diputados. A la cámara donde se inician se le llama cámara de origen, y a la otra se le conoce como cámara revisora. Posteriormente a esta etapa sigue la aprobación, que es cuando las cámaras ya aprobaron la iniciativa, y es importante señalar que la aprobación puede ser total o parcial. Después de lo que viene siendo la aprobación viene la sanción, que es cuando el presidente acepta la iniciativa para su posterior publicación. La sanción tiene que ser después de la aprobación de las cámaras, y a su vez el presidente está facultado con un derecho de veto, con el cual puede negar su sanción de iniciativa y la puede mandar nuevamente a revisión. Después de que es sancionada el proyecto de ley, sigue la publicación, que esta etapa es cuando la iniciativa ya se aprobó por las cámaras y ya fue sancionada por el presidente, y ahora se da a conocer a quienes la deben de cumplir. Esta publicación se lleva a cabo en el Diario Oficial de la Federación. Por último tenemos la iniciación de la vigencia. Esta es la última etapa del proceso por el cual surten efecto las nuevas leyes.
de acuerdo con el artículo 3 del Código Civil del Instituto de la Federación, donde se nos dice que toda ley, reglamento, circular, etcétera, surtirá efecto 3 días después de su publicación en el periódico oficial. Además, en lugares distintos donde se publique, se dará un día más por cada 40 kilómetros de distancia que exceda de la mitad. Como se puede observar, para que una ley sea creada tiene que pasar por varias etapas y a su vez intervienen tanto la Cámara de Diputados y Senadores como el mismo presidente. Esto significa que no depende de una sola persona para poder crear las leyes. Por último, ya para finalizar, vamos a recapitular los puntos que hemos visto. Les comento que tener conocimiento de las fuentes del derecho y de donde provienen todas las leyes jurídicas brinda un mayor entendimiento y nos permite comprender la verdadera esencia y objetivo de nuestro ordenamiento jurídico, ya que a través de la historia podemos apreciar cómo se ha ido evolucionando y de la misma forma perfeccionando para poder adecuarse a la actualidad y poder cumplir con su objetivo principal, que es buscar la felicidad y el bien común de los seres humanos. Uno de los procesos que también mencionamos de la creación de las leyes, que es de los más importantes, es la legislación, donde se considera un proyecto de ley, el cual es debidamente debatido por las distintas cámaras y posteriormente sancionado por el titular de ley, titular ejecutivo, que en este caso viene siendo el presidente. Después, para convertirse en oficialmente una ley. Cabe mencionar que el titular ejecutivo posee un derecho de veto, donde puede mandar a revisar una ley en caso de encontrar alguna irregularidad. Y es por esto que intervienen los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo. Este proceso es el que tiene más peso y regularmente es el que es utilizado para la creación de leyes. El proceso de creación de leyes es bastante elaborado, ya que es sometido a una serie de pasos donde intervienen tanto el poder ejecutivo como el ejecutivo y el poder legislativo. Una vez creada, esta ley se vuelve de carácter obligatorio y es publicada para su observancia. Por lo tanto, conocer este proceso y la naturaleza de los mismos es de suma importancia y es esencial para el estudio de cualquier persona que esté interesada en el conocimiento del derecho y de las leyes. Por mi parte ha sido todo. Gracias por su atención y que tengan una excelente tarde.